corazón y que pueda ser revestida de poder, que pueda ser renovada en su fe, que pueda ser avivada en su espíritu, Señor, y que pueda de gloria en gloria, que puedan vivir, Señor, llenos de la vida tuya, llenos de tu presencia, llenos de tu poder, llenos de esa gloria sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Declaro en esta mañana que el poder de tu Espíritu Santo obrará milagros, disipará toda duda, toda incredulidad. Que el poder de tu Espíritu Santo, que el Espíritu de vida que está en nosotros, que la gloria que está en nosotros, dentro de nosotros, se manifiesta de una manera sobrenatural y poderosa, y que las personas reciben por la fe herencia entre los santificados. Que el poder, la gracia, el favor, la bondad y la gloria de tu amado Hijo Jesucristo obra sobrenaturalmente. Que el poder de tu Espíritu, Señor, cumple su obra, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, que la gloria, el favor y la bondad de tu amado Hijo Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas y que podemos experimentar las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu herencia, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana, por sus hogares, por sus familias. Gracias, amado Rey Celestial, por nuestra ciudad. Gracias por nuestra nación. Gracias, glorioso Rey. Señor, te pido también que fortalezcas a cada hermano de la iglesia en su hombre interior y que pueda crecer por el Espíritu Santo. Que ellos puedan ser fortalecidos, que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra y que ellos puedan crecer por el Espíritu Santo. Por quienes vuelvo a tener, como dice el apóstol Pablo, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ellos. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de las riquezas de tu herencia, de las riquezas de tu gloria, de las riquezas de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los bendecimos a todos. Damos gracias a Dios por todas las personas que están conectadas en este en vivo. Por favor, compártanlo. Y vamos a seguir con esta serie de mensajes libres del temor, libres del temor, ¿vale? Entonces quiero ser un poquito más metódico en esta etapa de que voy a hablar del temor, porque vamos a hablar mucho de la fe y voy a tratar de establecer allí algunos conceptos que son bíblicos, ¿no? Y que nos van a edificar, nos van a bendecir y nos van a ayudar a mantenernos en un nivel apropiado, en un ambiente especial donde podemos realmente recibir. Pero hablar de fe no solamente es un desafío, porque no se puede solamente hablar, se tiene que militar en esa fe. Entonces lo animo para que tome apuntes, se vale opinar, si quiere opinar, prenda el opinador, escríbanos qué opina, por favor, queremos saber qué está pensando, qué opinión nos da, cómo podemos enriquecer más esta enseñanza y es a través de su opinión, ¿vale? Entonces es bueno que opine y que obviamente usted pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Entonces quiero, como primer punto, un hombre de fe medita en la palabra de Dios. Esto es importante. Usted no me puede decir a mí que tiene fe, pero usted no lee ni siquiera la Biblia. Eso es como raro, ¿no? Un hombre de fe, una mujer de fe, medita en la palabra de Dios. Yo no sé cómo usted distribuye su tiempo, cómo administra su tiempo, pero una persona que vive por fe, una persona que ejercita la fe, no solamente la tiene grabada en su mente y en su corazón, sino que también es una persona que medita constantemente y continuamente, como dice el Salmo capítulo 1, versículo número 1. Bienaventurado, muy bendecido el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella. No lo hace cada fin de semana cuando nos conectamos en el en vivo, en el servicio del domingo. No lo hace a mitad de semana únicamente. Dice que medita de día y de noche. Y la Biblia lo compara, esa persona que medita la palabra del Señor, ese hombre de fe, esa mujer de fe que medita la palabra, lo compara como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, un hombre de fe medita la palabra de Dios. Como segundo punto, un hombre de fe no se preocupa, más bien declara y medita la palabra de Dios. Un hombre de fe no se preocupa. La preocupación es pecado. La palabra del Señor dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Gloria a Dios. A alguien se le prende el secador y se le apaga, no le ponga cuidado a eso. Entonces, un hombre de fe medita la palabra de Dios en lugar de preocuparse. Y quiero decirle algo que me parece espectacular de Marcos 11:23. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Marcos 11:23 dice algo muy interesante. Cuando usted es redimido, cuando usted entiende la redención, el resultado de su fe lo lleva a la victoria en lugar del fracaso. Cuando usted usa la fe en Dios, escúcheme, cuando usted usa la fe en Dios y le habla a un monte, como leemos en Marcos 11:23 y 24, activa el invisible poder creador de Dios, crea un ambiente espiritual. O sea que no solamente que nosotros podemos, a través de nuestras declaraciones, es dimensionar lo que funciona o lo que sucede con nuestras declaraciones. Activamos el poder de Dios, se activa el poder de Dios. Y esa activación del poder de Dios da lugar a una cantidad de cosas allí, ¿cierto? Como leemos en Marcos 11:23 y 24, activa el invisible poder creador de Dios. Entonces ahí hay un poder creador cuando nosotros hacemos declaraciones, hay un poder creativo cuando hacemos declaraciones. Entonces ese mundo invisible se activa. Cuando de su boca salen palabras llenas de fe, estas tienen el resultado. Cuando de su boca salen palabras de fe, ellas tienen el respaldo del Espíritu Santo, ellas tienen el respaldo del Espíritu Santo de Dios, de sus ángeles, ¿cierto? Se activa el poder de la sangre, la autoridad del nombre de Jesús. En ese momento, todo ese poder se concentra para remover las montañas que puedan haber a nuestro alrededor. Entonces es importante que usted haga declaraciones. Ojalá meditar la palabra y memorizar la palabra es súper importante, porque cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ahí tenemos un poder impresionante, ¿vale? Entonces, un hombre de fe medita en la palabra de Dios en lugar de preocuparse. Luego le dice a un monte, ¿cierto? Quítate y échate en el mar. El siguiente paso es respaldar sus palabras de fe hablando. El siguiente paso es respaldar sus palabras de fe hablando, meditando, conversando. Yo veo que muchas personas hablan la palabra del Señor un día, una vez y no vuelven a hablarla. Tenemos que hablarla, tenemos que compartirla, tenemos que declararla, tenemos que hacerle saber a ese problema, a esa enfermedad, tenemos que hacerle saber a ese monte, a esa dificultad, a esa montaña que por la palabra está siendo anegada, ¿cierto? El siguiente paso es respaldar sus palabras de fe, hablando al Señor también, alabando al Señor también. Ese es el siguiente paso, alabar al Señor también, ¿cierto? Entonces muchas veces nos quedamos con las declaraciones, pero no agradecemos por lo que creemos que se está manifestando, ¿vale? Entonces el tercer paso es alabar a Dios. Si usted está creyendo que tiene lo que dice, finalmente usted va a tener una vida de alabanza, usted va a alabar al Señor y obviamente lo va a hacer desde su espíritu, creyendo en su corazón. Entonces ese siguiente paso es alabando, ¿cierto? Entonces
La fe llama las cosas que no puede ver físicamente como si ya las poseyera, como si ya las ostentara, ¿cierto? Esa respaldar, ¿cierto? A través de la alabanza, sus palabras, ¿cierto? Alabando al Señor, hasta que esa montaña desaparezca por completo, hasta que esa montaña desaparezca. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo en algo, gracias Señor, porque lo que te oré con respecto a mi matrimonio ya existe, ya está sucediendo. Gracias Señor por lo que te oré y te pedí con respecto a mi vida espiritual, a mi vida sentimental, a mi vida económica. Gracias Señor, te alabo porque sé que eso ya existe y en cualquier momento va a empezar a manifestarse. Entonces, cuando una persona está creyendo lo que declara, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que yo estoy creyendo lo confieso. Eso activa no solamente el poder de Dios, sino que dar gracias lo que hace es establecer poderosamente en el mundo espiritual su fe. Entonces ya usted cree que lo recibió, entonces alabe a Dios, de gracias a Dios, porque usted tiene el mejor hogar del mundo, la mejor familia del mundo, porque su oración ya fue contestada, porque usted tiene respuesta. Muy bien, entonces, la fe surge, esto es importante, la fe surge al llamar las cosas que no son como si ya existieran. Esto es súper importante. La fe surge al llamar las cosas que no son como si ya existieran. Yo me acuerdo que ahorita están aquí que empujan un carro. Acá están que empujan un carro. Pero acá hay varios carros. Pero yo recuerdo que antes de que inclusive esos carros existieran, lo primero que yo conseguí fue un llavero. Y ese llavero era el carro. Entonces yo a todo mundo le decía cuando me iba a ir: gracias, hasta luego. ¿En qué se va? Yo les decía: en mi carro. Esas llaves yo las conseguí, era un llavero de un carro, pero siempre creí y sabía que había un poder creativo, pero tenía que primero concebirlo en mi hombre interior. Entonces la fe surge al llamar las cosas que no son como si ya existieran. O sea que estos carros o el carro o esa casa o ese matrimonio o esa restauración o esa sanidad no existió cuando yo la vi manifestada, existió cuando yo la creí, ¿vale? Y por eso vivimos en salud divina, gordos y cachetones. Gloria a Dios. Entonces la fe surge al llamar las cosas que no son como si ya existieran. Romanos capítulo 4 versículo 17. Quiero leerlo, porque no son ideas mías, no son ideas mías, es como funciona la fe. Entonces le podrán decir loco, aleluya, le podrán decir fanático, que le digan lo que quieran. Lo importante es que usted vea el milagro y que la fe funcione, ¿cierto? Entonces, estamos leyendo, vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo número 17. Es interesante ver cómo la fe funciona. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran, como si fuesen. Entonces, la fe surge cuando empiezo a llamar las cosas que no son como si ya existieran. Señor, gracias por mi salud. Todavía me duele, pero estoy sano por la llaga de Cristo. Cualquier momento eso va a surgir, ¿cierto? Así en todas las áreas. Gracias porque tengo el matrimonio más maravilloso y hermoso del mundo. Entonces, el temor, quiero hablar algo sobre el temor. El temor se origina de la misma manera. El temor se origina de la misma manera. Yo puedo gestar cosas por medio del temor en mi corazón, en mi espíritu, y también darlas a luz. Job lo dijo: el mal que temía, eso fue lo que se manifestó, eso fue lo que vino. Entonces, el temor se origina de la misma manera. Dios nos enseña y entrena para obrar en el ambiente positivo de la fe. Eso es lo que Dios quiere, que creemos un ambiente de fe, una atmósfera de fe. O sea, si usted tiene personas, cuando usted quiere echar fuera el temor, que le hacen mala masa, que siempre están hablando en negativo, que siempre están hablando de fracaso, que siempre están confesando temor, esas personitas no le van a dejar prosperar su fe. No sé si ustedes se han dado cuenta que Jesús en uno de sus milagros,
en el milagro a la niña que le dijo Talita Kumi, tuvo que hacer retirar a las personas que estaban en la habitación. Y Jesús vez tras vez demostró cómo a personas dijo: callad, no temas, no está muerto sino que duerme. Revertir esa imagen que tenía de temor la persona, por lo que la llevaba a confesar lo que estaba creyendo, porque el temor se origina de la misma manera. Entonces Dios nos entrena para obrar en un ambiente positivo de fe. Entonces Dios quiere que creemos una atmósfera, un ambiente de fe. Hablamos fe, vivimos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Así que tome la palabra de fe y úsela como su espada para combatir a Satanás. O sea que la palabra de fe es una espada. Yo no sé cómo lo manejan las personas, pero todo el tiempo estoy contrarrestando cualquier confesión que yo hago. Por lo menos esta mañana estaba haciendo un comentario y dije: le va a ir mal. Y yo cuando escuché y dije: le va a ir mal, dije: si sigue con esa actitud, pero si cambia su actitud, estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Entonces, sí me hago entender, porque sé que la fe, tengo que revertir esas palabras, porque no podemos evitar dar un diagnóstico, ¿cierto? Pero lo que sí podemos nosotros decidir es revertir ese diagnóstico. Se necesita un ambiente de fe, personas de fe, pero la fe es como dice la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Efesios capítulo número 6, y quiero leerlo porque es como para entrar en un ambiente a donde creo yo nos está dirigiendo el Espíritu de Dios, y que nosotros podamos ser edificados. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, literalmente el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Efesios y le está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, no dice guerra, nosotros no estamos en guerra con el diablo, porque si decimos que estamos, es una batalla que parece una guerra, pero la guerra ya la ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Dice que Él mismo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que nosotros hacemos es pelear la buena batalla, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es una lucha, porque la guerra ya está ganada, la victoria está asegurada, pero nosotros peleamos la batalla de la fe para ejercer soberanía, para ejercer autoridad y ostentar y tener lo que el Señor ganó en la cruz de Calvario para nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, en un mundo espiritual, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que operan a través de esa fuerza espiritual que se llama el temor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por eso he estado diciendo insistentemente que la iglesia también es como un ejército. Está pues firme, dice aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, como un ejército, un soldado, ¿cierto? Este tipo de un soldado romano. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y mire que es bíblico lo que les voy a decir. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, literal, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que eso significa, lo que quiere decir, es que nosotros podemos operar, ¿cierto? La fe la podemos usar como una espada para combatir a Satanás en cualquier situación. Entonces, debemos aprender a usar la palabra. Entonces, Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual estamos en un nuevo pacto hecho sobre nuevas y mejores promesas. Por lo cual este es el pacto que haré, dice el Señor, con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes sobre su mente y sobre las tablas de sus corazones las escribiré. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo.
debemos aprender y entender que tenemos que atesorar la palabra del Señor, porque si usted se fija en Efesios 6:10, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, es que todo el armamento que usa ese soldado es de defensa, solo hay uno de ataque, es la espada, ¿cierto? La palabra de Dios. Con lo único que podemos atacar o controvertir o revertir los ataques del diablo es con la palabra del Señor. Si ustedes miran la experiencia de Jesús en el desierto, Jesús siempre contradijo o revirtió todo lo que el diablo dijo con la palabra del Señor. Él usó muy bien la espada, ¿cierto? El gladius. Él tenía mucha capacidad, ¿cierto? Gladius, ¿cierto? En griego, es esa espada de doble filo, ¿cierto? Él tenía la capacidad de revertir esos ataques, esos argumentos del diablo. Entonces la espada que nosotros utilizamos en un campo de batalla, ¿cierto? Para ejercer soberanía, para controvertir o contrarrestar o detener la furia o la opresión del diablo, debe ser la palabra. Usted no me puede decir, diablito, yo veré, ¿sabe qué? Venga, charlemos, ni usted conmigo, ni yo con usted, ni yo para allá, ni usted para acá, déjeme sano, si usted no mete conmigo, no meto con usted. No. Debemos ir siempre a través de la palabra del Señor contrarrestando los ataques del diablo. Entonces es la espada, ¿cierto? Para combatir a Satanás en cualquier situación. Sostenga su escudo de la fe con el cual podrá apagar todos los dardos del enemigo. ¿Qué es lo que el diablo nos manda a nuestra mente? Dardos. Hay unos dardos allí, hay una forma allí en la que el diablo está atacando, ¿cierto? Y es a través del temor, a través de argumentos y pensamientos. La Biblia lo llama dardos, ¿cierto? Son ideas, pensamientos que vienen, ¿cierto? Cuando usted habla palabras de fe, el temor huye. Entonces es sencillamente así. La espada se usa así. Cuando habla palabras de fe, el temor, ¿qué hace? Huir, ¿cierto? Entonces, cuando una persona no está hablando palabras de fe, el temor lo que hace es posesionarse, ¿cierto? Posesionarse, mantenerse allí oprimiendo, deteniendo, estancando, ¿cierto? Parando todo el mover y el accionar, ¿cierto? Todo lo que puede hacer la palabra, ese poder creativo de Dios. Entonces, cuando usted habla palabras de fe, el temor huye. Mateo capítulo número 12, versículo 34, vamos a leer lo que Jesús dijo, ¿vale? Me parece muy interesante. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y esto es interesante, decir, ¿por qué? La palabra corazón aquí se refiere al lugar donde se originan las cosas. Aquí a lo que se refiere es desde el lugar donde se están originando las cosas. Yo creo que es muy importante ubicar de dónde o de qué se originan mis palabras. No sé si usted ha dicho o ha pensado o a veces ha tenido conversaciones y dice, yo tenía ira y por eso dije eso. Usted entiende el origen, fue una ira la que lo llevó a una confesión. O usted decía, tenía mucho dolor y eso me produjo ese deseo de decir tal cosa a tal persona para desahogarme. Entonces, es exactamente igual. Usted tiene que saber que si usted hoy ostenta un poder creativo, debe saber que el corazón, aquí esta palabra corazón, se refiere al lugar donde se originan las cosas, las malas y las buenas. Es ahí nomás. No solo hasta cuando Adán fue en contravía de la palabra del Señor, no fue en dirección a ella, dijo, tuve miedo. Si usted se da cuenta, Pedro también dice que empezó a sentir temor, porque dejó que las circunstancias provocaran en él sentimientos, pensamientos, y eso lo utilizó el diablo para que a través de su confesión, en el caso de Pedro, se hundiera, a través de su confesión también Adán perdiera su posición. Ya estaba empezando a hablar de que había sido despojado de su posición, ¿cierto? De su autoridad. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene que tener en cuenta el lugar donde se origina las cosas malas y las cosas buenas es en su corazón. Entonces, tenemos que estar revisando nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos impulsa? Usted puede conocer a una persona por lo que esa persona dice. Es más fácil conocer a las personas charlando con ellas que en cambio de preguntarle la vida. Uno puede descubrir muchas cosas a través de una conversación, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y habla cosas malas y cosas buenas. Lo que usted tenga en abundancia en su interior, en su corazón, saldrá de sus labios. Entonces,
es fácil saber de que hay abundancia en nuestro interior, ¿cierto? Entonces usted puede ver que esa abundancia se puede dar también por las cosas a las que más tenemos contacto. Entonces, por eso yo creo que si todos estamos en este mundo, no somos espantos. Sí, pastor, ande en el espíritu, no soy un espanto. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo caído, que vamos a compartir con personas que hacen parte de ese mundo caído, pero la palabra dice que se conviertan ellos a nosotros, pero que nosotros no nos convirtamos a ellos. Eso también se refiere a la fe. Nosotros ostentamos y tenemos una medida de fe, que nuestra responsabilidad es que ella crezca, pero también tenemos que tener identidad. Nuestra identificación en Cristo Jesús lo que hace es que nosotros sepamos que tenemos una habilidad y un poder, y que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿cierto? Debemos decidir cuál es nuestra confesión, pero inconscientemente lo podemos hacer determinando de qué estamos llenando nuestro interior. De lo que esté en abundancia en nuestro interior, en nuestro corazón, saldrá de nuestros labios. Su espíritu y mi espíritu están llenos de fe, o nosotros lo podemos llenar de fe o de temor. Nosotros tenemos esa capacidad. Podemos llenar nuestro espíritu, nuestro corazón, de fe o de temor. Nosotros decidimos, gracias a Dios, ¿cierto? El diablo nos puede oprimir o presionar, pero no nos puede poseer. No podemos ser como autómatas ahí diciendo que el diablo nos controla. Es que se me metió el diablo y no supe qué hacer. No, 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 yo creo que usted decide. Nosotros decidimos, tenemos libre albedrío, ¿cierto? El diablo nos puede poseer, nos puede oprimir o presionar, pero no poseer, ¿cierto? Entonces, voy a colocar alguno. Su espíritu está lleno de fe o de temor. Su espíritu está, o su corazón está lleno de amor o de odio. Lo que mejor demuestra que hay dentro de usted es su manera de hablar. Eso es lo que mejor demuestra, ¿cierto? Es una forma de saber. ¿Qué está expresando? Temo que no puedo, que no podré ir. Temo que no podré hacerlo. Temo que no sé si sea así. Temo que así sea. Casi me muero del susto. Menos mal, mal pero menos. ¿Cierto? Bien, pero en luchas, en la inmunda. Los precios de las cosas están por las nubes. Todo está mal. ¿Cierto? Tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de resfriarme. La fe no niega la realidad. Yo creo que en vez de enseñarles a nuestros hijos a sentir temor, debemos decirle a nuestros hijos qué pasa con el clima, para que ellos, en vez de tener temor, sepan qué hacer cuando el clima les puede perjudicar su salud, pero no infundirles temor. Lo mismo, yo creo que cada uno de nosotros debemos de revisar lo que decimos, ¿cierto? Qué milagro que viene donde los pobres. Está allí, ¿cierto? Está con una mente de condenación, no ha entendido nada. Entonces, podemos decir algo acá. Muchas veces usamos expresiones de miedo. Y eso es lo que hay que, si vamos a hablar de fe y vamos a decir que justo por la fe vivirá, ¿cierto? Si vamos a decir que vivimos por fe y para fe, tenemos que empezar a ubicar esas expresiones, hay que quitar esas expresiones. En la casa estamos ahora trabajando con una palabra, estamos ya casi que al final, ya la incorporamos a nuestro nuevo léxico, ¿sí? Nosotros ya no decimos tenemos problemas, nosotros decimos tenemos asuntos por resolver. No tenemos problemas, tenemos asuntos. Es que la confesión es impresionante. Nosotros no tenemos problemas, tenemos asuntos por resolver. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es, porque usamos expresiones, ¿cierto?, de miedo. Sin darnos cuenta estamos generando más inseguridad dentro de nosotros, y más inseguridad y más inseguridad. Temor a malas noticias, temor al día de mañana, temor al futuro, y el diablo esa es la forma que él ejerce para controlar la sociedad. Muy bien. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 7, el apóstol Pablo dice algo que es muy interesante. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía. Ese espíritu no proviene de Dios, proviene del diablo. El espíritu de cobardía proviene del diablo, el espíritu de cobardía, ¿cierto? Es un espíritu de Satanás. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, Dios no te dio ese espíritu te está manipulando, ese espíritu está ejerciendo poder o control o te está influenciando negativamente. No recibiste de parte de Dios ese temor,
Uno ve que una de las cosas, mire, yo les voy a decir a ustedes, que he descubierto en esta cuarentena es que la gente, mucho cristiano, para mí esto es un tema impresionante para mi propia vida y le doy gracias a Dios que me deje predicarlo para las personas que asisten a esta iglesia local. Me he dado cuenta que cristianos, hombres y mujeres de Dios que tienen el espíritu de vida son controlados por temor, son influenciados, la gran mayoría, es impresionante. Y no lo digo solamente desde mi iglesia local, lo digo a nivel general. He hablado con gente, inclusive con líderes de otras congregaciones, y ellos hablan es miedo, hablan es temor. Y a mí se me hace rarísimo porque yo veo es como una forma en la que el diablo ha detenido muchos creyentes. Yo creo que en la vida, el Señor nos dio el trabajo para que nos ocupemos de él y él dice que nos gocemos del trabajo o la obra de nuestras manos. Él dice inclusive que él le dio ese trabajo al hombre debajo del cielo para que se goce de la obra de sus manos. Pero yo veo que la gente el miedo no lo deja activar, el miedo no lo deja emprender, el miedo no lo deja soñar, el miedo no lo deja avanzar, el miedo no lo deja aspirar, a ser un profesional, aspirar a vivir dignamente, aspirar en medio de la crisis poder tener victoria. Y para nosotros no hay crisis, hay Cristo, ¿cierto? Pero es impresionante que la mayoría de creyentes conocen la fe, pero no saben usarla. Porque la fe no solamente, ¿qué sacamos con saber cómo opera o cómo funciona la fe? Lo importante de la fe no es solamente saber cómo funciona, cómo opera, sino practicar esa fe, que es lo que realmente va a hacer que crezca. Eso lo expliqué en el primer servicio. Pero es importante que nosotros revisemos cómo es ese temor o qué es eso que nos limita o no nos ha dejado creer. Hay unos patrones de comportamiento en los creyentes raros. Yo le digo, hay creyentes que ya son religiosos, todo es pecado, pero uno se da cuenta que lo que hay detrás de todo eso es un temor, es un miedo. O sea, todo es pecado, pecado como se viste, pecado que come, pecado que hace, pecado que ve, y está lleno de prejuicios. Y a mí me parece que es un temor, pero no es un temor reverente, no es ese temor que ama todo lo que Dios ama o ese temor que odia todo lo que Dios odia, sino que es un temor al fracaso, es un temor a hacer algo que no le agrada a Dios porque no conoce la voluntad de Dios para su vida. Y la Biblia dice todo lo contrario acerca de ese tema. Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, la gente violenta, los que son realmente osados, ¿cierto? Porque lo que es el de nuevo es valentía, osadía. Lo que hace el Espíritu de Dios es darnos de nuevo valentía, osadía para hacer las cosas, para hacer lo que otros no pueden. Nosotros tenemos esa capacidad de hacer lo que otros no pueden hacer. Pero yo lo que veo es que el diablo de una forma invisible ha estado, y hemos hablado, que creo que hace 8 días hablamos con Albeiro, que tenemos que hacer una gran diferencia entre esas dos clases de temor, porque el temor del Señor, ¿sí? Usted mira versículo tras versículo que habla del temor a Dios. Pero las personas, no sé, hay algunas traducciones que quedaron mal, otras que sí obviamente dicen temor, pero está hablando de un temor reverente. Y esa clase de temor de la que se habla en hebreo es amar todo lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios odia, ¿sí? El temor del Señor, saber que Él es amor, pero también es fuego consumidor, ¿cierto? Pero no está hablando de ese temor que paraliza, que neutraliza, que resta, que anula a la persona, que hace que la persona sea atormentada, oprimida, opresionada. Entonces aquí el apóstol le dice también a Timoteo, porque usted no recibió ese espíritu de temor, revísese de quién recibió ese espíritu. Y ahora estamos leyendo, y me parece muy interesante, que ese espíritu de temor, ¿cierto? Ejerce dominio, es un espíritu de cobardía, ¿cierto? Uno ve que personas a todos le tienen miedo y dicen, no, yo más bien no hago eso porque quién sabe. Y ahora uno le dice, hagamos tal cosa, voy a orar si esa es la voluntad de Dios. Yo no necesito orar la voluntad de Dios, yo necesito creer la voluntad de Dios. Y fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces yo veo que las personas, el temor los controla, y yo pienso, es un pensamiento, ya que están acá los líderes, es mejor que la gente nos juzgue por lo que hacemos, ¿cierto? Pero no prejuzgarnos toda la vida por lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos.
decimos. Si estamos esperando el tiempo perfecto para hacer las cosas, quizás el tiempo en el que se podían hacer las cosas ya pasó. Entonces yo veo que el cristiano, por no conocer la voluntad del Señor, está lleno de temor y de prejuicios y ya raya con la religiosidad en la que el todo es pecado, no se puede hacer nada. Y uno va a mirar el testimonio de esas personas pobres, enfermas, endeudadas, llevadas en la inmunda. Y es un antitestimonio. Entonces la gente allá afuera solamente está escuchando, es que mi iglesia sí, es que mi iglesia no, es que quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. Y uno se da cuenta de una cantidad de cosas, pero yo creo que la vida y toda la vida se trata de resultados. Las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Entonces nosotros cuando ostentamos la fe y hablamos de la fe, hablar es muy bonito, pero vaya y practíquelo, porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. No es por saber cómo funciona la fe, es por practicar la fe, pero para practicar la fe tenemos que estar libres de todo temor. Si usted no tiene nada que tiene que perder, pero es ese temor, practíquelo. Yo a veces yo siempre me digo lo mismo, ¿no? Yo me dije un día a mí mismo, ¿sí? O sea, me pregunto, digo, pero si no tengo nada que tengo que perder, pero usted hay gente que no tiene nada, pero inclusive no lo quiere perder. Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Es un temor y el apóstol le dice a Pablo, porque ese espíritu de temor no es suyo. Dios no le dio ese espíritu de cobardía. Dios lo que le dio fue un espíritu de poder, el espíritu de vida, ¿cierto? Que habla Romanos 8:15, ¿cierto? Romanos 8:2 en adelante. El espíritu de vida que opera ahora en nosotros, ¿cierto? Toda la vida de Dios, el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida y su fuerza creadora, la fe. Dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía es de Satanás y era parte de usted, era parte de nosotros antes de que su interior fuera regenerado. Eso es importante que usted lo sepa porque tenemos mucha concupiscencia y se ha torcido mucho la palabra. Le han obligado a decir cosas que no dice y empezamos a hacer la línea genealógica de las maldiciones generacionales hasta los días de Adán y Eva, y resulta que mi tatarabuela escribía con la mano izquierda y cada vez que ella lograba escribir con la derecha a mí me iba mal y a él le iba mal y ahora a todos nos va mal. No. Su línea y mi línea genealógica están en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si usted está ahora en Cristo Jesús, usted es una criatura nunca antes vista. Usted tiene el ADN de Dios, usted hace parte de la genealogía de Dios, usted hace parte de un linaje escogido, de una nación santa, de un real sacerdocio, de un pueblo escogido para Dios. Esa es la verdad. Biológicamente tenemos familia, ¿cierto? Pero eso no nos afecta porque ahora estamos en Cristo Jesús muy por encima de principados, de potestades, ¿cierto? Por medio de los cuales el Señor también triunfó. Entonces tenemos que revisar nuestras confesiones, porque nuestras confesiones lo único que están diciendo es lo que estamos creyendo o de lo que se está llenando nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado porque ambas funcionan, ¿cierto? Entonces, claro, si usted deposita su fe, las maldiciones generacionales lo van a mantener y lo van a controlar. Si usted deposita su fe, la suerte, pues lo va a mantener. Si usted deposita su fe, la brujería, la fe, lo contrario a la fe es el temor. Son dos fuerzas espirituales que operan bajo dos leyes, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Ambas van a funcionar, pero somos nosotros los que decidimos cómo funcionamos en este mundo caído. Entonces usted ve por cuál frecuencia se va, ¿cierto? Es una decisión, usted lo puede controlar, usted lo puede manejar. Isaías capítulo número 54. Quiero mostrarles algo que es muy interesante, porque más de 60 veces en la Biblia dice el Señor literalmente, unas veces el Padre, otras el Hijo, otras el Espíritu Santo, no temas. Esa es la palabra que más literalmente Él dice a cada líder o a cada persona. Me gusta cómo el Señor a cada persona que elige, la primera palabra en muchos de ellos fue no temas, no tengas temor. Isaías capítulo número 54 y quiero leerles algo, me parece interesante lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque yo sé que mientras esté predicando este mensaje, el temor se va a ir de su mente, el temor se va a alejar de su corazón y usted va a poder calificar para algo más grande y poder desatar fe para alcanzar lo que usted está deseando con su corazón. Entonces, Isaías 54. Podemos mirar aquí algo muy interesante. La cobardía no es del Señor. La cobardía no es del Señor. Isaías capítulo 54 versículo 14 y 15. No es del Señor la cobardía.
Esta versión lo dice muy bonito. Isaías capítulo 54, versículo 14 y 15. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y ya voy a decirle por qué. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado alrededor tuyo o mío para destruir a tus enemigos, ¿cierto? Ninguna arma forjada, aquí dice el versículo 17, prosperará contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque se dice no temas, ¿cierto? El temor se alejará de ti, con justicia serás adornado. El temor, porque no habrá temor en ti. Y dice aquí claramente, porque la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mí vendrá. O sea, en otras palabras, Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. Si usted está convencido de que Dios está con usted, ¿por qué tiene que sentir temor? O sea que cuando nosotros tenemos temores, porque no tenemos fe en que Dios está con nosotros. Entonces, Él dice acá, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El Señor le ha dado poder y amor y dominio propio. Lo leímos ahorita en Timoteo, ¿cierto? Pero el Señor también le dice, yo estoy contigo. Porque estoy contigo, el temor no se puede apoderar de ti. Solamente invócame a través de la palabra y vendrá ese poder creativo, vendrá ese denuedo que te hará alejar todo tipo de temor. Lo que usted debe hacer ahora es aplicar en su mente la autoridad de la palabra de Dios. Hay que aplicarla. Eso es lo que le llama la renovación de la mente. Hay que aplicar en la mente la autoridad de la palabra de Dios. Eso es algo importante. Yo me obligo a pensar todo lo honesto, todo lo bueno. Yo me obligo a pensar en triunfo. No sé si a usted le ha pasado, pero uno a veces se pone a mirar las circunstancias o los edictos o los diagnósticos, y como que la mente a veces le juega a uno como una mala jugada, ¿cierto? Usted empieza a pensar en algo malo, y eso como se puede, ¿será que sí? Van a cerrar abastos. ¿Será que sí? ¿Hay que? No, ¿sabe qué? ¿Qué tal que volvamos a cuarentena y hay que hacer? Y usted ve que el diablo trata de hacer eso, ¿cierto? Pero el Señor está con nosotros, ¿sí o no? Y Él dice, ninguna arma ¿sabe por qué no van a cerrar abastos? Porque usted está allá. Y esa es la parte donde tenemos que obligarnos, porque el Señor está conmigo, y donde está el Señor, o sea, donde yo estoy, ahí está Dios. Porque Dios está dentro de mí, la vida, la gloria del Señor está dentro de mí y se manifiesta. Dice, me gusta como dice el apóstol Pablo, para manifestar el olor grato de su conocimiento, ¿cierto? Nosotros llevamos la presencia del Señor donde sea, ¿sí o no? Usted y yo somos el arca de la presencia. La gloria de Dios está dentro de nosotros, y cuando empezamos a confesar la palabra del Señor, esa gloria que está dentro de nosotros se empieza a manifestar. Amén. Entonces, podemos decir acá también a través de esta escritura que el Señor dice, ninguna arma forjada de hierro contra ti prosperará, y condenarás toda lengua mentirosa. O sea, ¿cómo condenó toda lengua mentirosa? Cuando a usted le dicen, usted no puede, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí condenó usted esa lengua, revirtió esa situación. Eso es condenar toda lengua mentirosa. Cuando le dicen, sus hijos no van a ser salvos, eso es mentiras, porque la palabra del Señor dice que yo y mi casa seremos salvos, ¿sí o no? Entonces, no, usted ahora sí se volvió viejo y le dio la cejuela, y ahora sí se va a morir. No. La palabra del Señor dice que estaré vigoroso, no un viejo verde, estaré vigoroso y verde, dice, plantado, ¿cierto? En los atrios de mi Dios, ¿cierto? Dice el Señor que seremos como el cedro en el Líbano. Dice la palabra del Señor que el justo florecerá como la palmera. Entonces yo plantados en la casa del Señor. O sea, todo el tiempo que estoy conectado a esa savia rica de su presencia, voy a mantener joven. Yo estoy tan joven que esta mañana tenía gallos. Estoy tan joven que hasta ahora me está saliendo el cabello. Gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿sí o no? Dios es bueno. Entonces, tengo que aprender a vivir libre de todo temor. Libre, sin miedo, papá.
Si lo va a hacer, hágalo, ¿sí o no? O sea que tenemos que ser prontos para actuar en la fe, prontos. O sea, a veces personas, yo no estoy diciendo que Dios no nos haya dado sabiduría y que tengamos nosotros que calcular los gastos. Yo tampoco estoy diciendo que no meditemos, que no dimensionemos las cosas, que no tengamos la capacidad de ver el futuro o de proyectarnos hacia el futuro. Yo lo que estoy diciendo es que no tenemos que ocuparnos tanto en pensar en lo malo, más bien ser sabios y tomar las precauciones del caso, ¿cierto? Yo el otro día estaba hablando con un amigo y decía, en el peor de los casos, o sea, él ya mismo estaba planteando el peor de los casos. Decía, ¿cuál peor de los casos? Más bien evite los baches, ¿sí o no? Evitemos los extremos, ¿sí o no? Viva libre de todo temor. El Salmo 118, el versículo 6, me encanta como dice, Jehová está conmigo, por eso el temor no se puede apoderar de mí. Salmo 118, versículo 6. Leemos, ¿sí o no? Jehová está conmigo, no temeré. O sea, sepa que Dios está con usted. Sepa que Dios lo acompaña hasta cuando usted va al baño, brother. Dios está con usted y si Dios está con usted, usted está a salvo. Estamos a salvo. O sea, podrán caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Y él dice, mirarás, verás la recompensa de los impíos, porque me has puesto en fe y en esperanza, yo también te libraré. Te glorificaré, te pondré en alto, te mostraré mi salvación, porque has conocido, pero también honrado mi nombre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que convencernos que Dios está con nosotros, ¿cierto? Jehová está conmigo, no temeré. Qué afirmación, ¿cierto? Es admirable saber que una persona tenga esa convicción. Es admirable que usted haya en medio de sus pruebas, dificultades. El otro día me decía a mí un grupo de pastores, hermano, ¿y usted cómo le ha ido? Yo, bien. Y esto ha estado muy duro. Yo no. Bien. Pero hermano, y es que todo está tan caro, yo no. Entonces me dijeron, pero entonces usted no conoce un desierto. Y no, es que ya estoy saliendo. Yo vengo de allá, ya me crié. Allá crecí, ya, o sea, yo estoy saliendo, ustedes hasta ahora están entrando. Entonces yo creo que a veces nosotros, yo le decía a May, no comprendemos las diferentes etapas de nuestra vida, pero si hay algo que le agradezco a mi Señor es que he vivido cualquiera sea mi situación. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y cuando usted ha vivido cualquiera sea su situación y usted ha visto que por todo ha sido saciado y usted sabe vivir humildemente, sabe tener necesidad, también sabe tener abundancia, usted se siente saciado, usted dice, ¿cierto? El Señor ha suplido, Él ha bendecido, ¿cierto? Entonces el punto está en que el temor se apodera a las personas es cuando ellos no están completamente seguros de que Dios está con ellos, Dios está con nosotros, ¿sí o no? Qué poderoso, qué admirable ver a este salmista decir eso. Jehová está conmigo, no temeré. Es una afirmación admirable, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a reconocer que el Señor está de nuestro lado. Y cuando reconocemos nosotros que Dios está a nuestro lado, no tenemos por qué tener temor. El gigante está dentro de nosotros. El gigante está en mí. El que venció al diablo está en mí. El que creó todas las cosas está en mí. Voy a estar a salvo. Él es mi pastor, nada me faltará. Estoy bajo cobertura, estoy en dirección a su palabra, estoy bajo el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Dice, morará, vivirá, se establecerá, se posesionará bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista decía, diré yo a Jehová, Dios mío, castillo mío. Estaba hablando de que era la fortaleza de él. Mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y él dice, él se ministra también. Dice, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia como el COVID-19 que en medio del día destruya. ¿Cierto? Entonces él mismo está declarando lo que está creyendo, pero él empieza diciendo, no temeré porque Dios está conmigo. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, tenemos denuedo y valentía para confesar con nuestra boca la abundancia y de lo que estamos creyendo con nuestro corazón, ¿vale? Entonces, el temor no tiene el poder ni el derecho de usurpar la autoridad del ser humano, que ha decidido vivir por encima de ese espíritu de esclavitud. O sea, él no tiene poder porque el Señor se lo quitó. Si decidimos nosotros vivir por encima de ese temor, hágale sin miedo. Hágale sin miedo, ¿sí o no? Fe es lo que nosotros debemos desarrollar. Yo estoy impresionado. Nunca en esta iglesia es un mover que hay espiritual. La mayoría de hermanos hoy tienen su propio negocio, su propia empresa, son sus propios dueños, ¿cierto? De su tiempo. Pero yo creo que,
y he analizado mucho es que la mayoría de ellos también dentro de los desiertos han tenido son hechos en casa, ¿sí? Yo nunca me imaginé que yo cuando empecé en el ministerio decía, uy, Señor, trae empresarios. Y yo entendí ahora que Dios no los trae, que aquí los forma. Y Él los forma y ahora son columnas en la casa del Señor, ¿cierto? También traen finanzas y ayudan a que este ministerio siga adelante. Pero lo que he aprendido es que esas personas se convencieron de que Dios está con ellos. Y no es por nuestras habilidades ni por nuestras capacidades, ¿cierto? Nuestra bendición no depende de las cosas materiales que el Señor nos ha dado. Nuestra bendición depende y proviene de Dios. Dios nos bendijo hace más de 2000 años con su Hijo Jesucristo. Nuestra bendición es Cristo Jesús. Y si tenemos al Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces cerciórese de que usted esté convencido que el Señor está con usted. Y si el Señor está con usted, el temor se va en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el temor no tiene el poder ni el derecho de usurpar la autoridad de un ser humano que ha decidido vivir por encima de ese espíritu de esclavitud, de ese espíritu destructivo. Porque Dios está con cada uno de sus hijos, ¿cierto? Él está con cada uno de nosotros. El Isaías capítulo número 43, versículo 1 y 2, dice algo muy interesante. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. No temas. Otra vez, Señor, ¿no? No temas. No temas. Hermanos que me están viendo en el en vivo, no temas. No temas. Yo te redimí. Te puse nombre, o sea, no solamente que nos redimió, dice, te puse nombre, mío eres tú, derecho de propiedad privada del Señor, somos nosotros, ¿sí o no? Él es nuestro dueño. Cuando pases por las aguas, espéreme, a mí me da risa esto, cuando pase, no dice que no vamos a pasar por las aguas. La gente miedosa quiere ser cristiana y creer en el Señor para nunca tener problemas. Estás tarde y no has entendido. Él dice, cuando pases, sí vamos a pasar por las aguas, pero no, dice aquí la palabra del Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, ¿cierto? Si por el fuego no te quemará, no te anegarás. O sea, Dios mismo dice, inclusive en el nuevo pacto, en la nueva alianza, dice, imposible es que no vengan tropiezos, pero no teman, yo he vencido esos tropiezos, yo he vencido el mundo, y si yo vencí, ahora ustedes son más que vencedores, van a vencerlo, pero tienen que enfrentarlo, no se dejen controlar del temor, no coman de ninguna, esto va a pasar, lo vamos a superar, vamos a caminar sobre las aguas, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a quebrar, las cosas no terminan acá, las cosas terminan hasta cuando terminan y el Señor dice que es a la final trompeta, ¿sí o no? El acontecimiento más extraordinario de todo el mundo que está por venir es el rapto de la iglesia. Y es lo que estamos esperando porque amamos su venida. Amén. Entonces Dios repite una y otra vez a su pueblo, a sus hijos: no temas. La orden esto es un mandamiento: no temas. Esta expresión aparece en la Biblia más de 60 veces. El Señor dice: no temas. Significa que usted no debe angustiarse. Cuando el Señor le pide que haga algo, Él siempre le dará el poder y la habilidad para realizarlo. Cuando el Señor le pide que haga algo, Él siempre le dará el poder y la habilidad para realizarlo. Entonces, ¿dónde está todo ese poder, esa habilidad? Dentro de usted. Solamente pídele sabiduría. Deje ese temor y dígale: Señor, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Vamos, Señor, si tú me abriste esta puerta, si tú me entregaste esto es porque yo lo puedo administrar, porque tengo la habilidad. Si tú me diste esta oportunidad de estudiar esta carrera, si tú me diste este matrimonio, si tú me diste estos hijos, si me diste esta familia, es porque tengo la habilidad. Punto. Ese es su convencimiento, ¿cierto? Y está dentro de usted. Entonces Él nos da el poder y la habilidad para realizar, ¿cierto?, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ser redimido significa no temer, no temer a la muerte, ya somos eternos. Ser redimido lo que significa es no temer, eso es lo que significa, solamente eso. El hombre vivía bajo un temor impresionante, el hombre sabía que estaba bajo condenación, que el hombre que estaba bajo pecado y siempre estaba haciendo cosas para tratar de evitar lo inevitable. Pero el único que pudo evitar lo inevitable fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ser redimido es no tener miedo,
Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el temor se apodera mucho de la gente. Yo he visto muchachos de 20 años, no me quiero morir del COVID, pero papá, ¿no ha leído? ¿No ha escuchado? ¿No ha visto las noticias? Mi mamá los primeros meses entró en un pánico todo raro y dijo, no, y el COVID, y ¿cómo eran los otros? Los avispones, pero que aquí no hay, ni siquiera en Bogotá hay avispones. ¿No me entendés? O sea, no temas. No, me desahogué, gracias a Dios. Entonces, cuando el Señor le pide que haga algo, Él siempre le dará el poder y la habilidad para realizarlo. Ser redimido significa no tener temor. La Biblia contiene muchas promesas para revertir, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas o argumentos que el diablo nos lanza a nuestra mente, esos dardos que lo leímos ahorita en Efesios, ¿cierto? En Efesios 6:10, ¿cierto? En adelante. Entonces, usted y yo tenemos como que empezar a examinar de dónde es que viene todo ese temor. Ya sabemos que de afuera, pero ¿cómo lo alimentamos? Muy bien. Entonces, cada circunstancia negativa de fracaso existe en una persona para obtener victoria sobre él. Entonces, por eso es que el diablo trae tropiezos, porque él quiere que a través de esa experiencia de fracaso él pueda controlarlo. Usted ya no quiere intentar un negocio, usted ya no quiere intentar una empresa, usted ya no quiere intentar un matrimonio, usted ya no quiere intentar nada porque ya fracasó 1, 2 o 3 veces. No le voy a decir que la tercera es la vencida, le voy a decir que hasta que usted crea que todo lo puede en Cristo que lo fortalece y cambie la frecuencia y se mueva bajo la ley del espíritu de vida, que es a través de esa fuerza espiritual que proporciona la fe, es que las cosas van a ser revertidas. Antes no. Esas imágenes hay que sacarlas, ya existen en su mente. Entonces hay una promesa para obtener la victoria. No hay nada imposible para Dios. Esa es una promesa. Usted empiece a aterrizar eso primero en su mente, luego en su corazón y confiéselo. No hay nada imposible para Dios. Cuando eso se convierta en un rema, en una revelación, usted va a poder verlo. El Señor dijo una y otra vez, si lo puedes ver, lo puedes tener. Tenemos que visualizar lo que queremos, pero el peor enemigo que vamos a tener en nuestra mente a través de esas imágenes de fracaso. El Señor dice, si lo puedes ver, lo puedes ¿qué? Tener. Entonces, si no lo puede ver, entonces revise qué es lo que no deja que lo posea. Son imágenes de miedo, son imágenes de fracaso. Hay que empezar a mirar porque algún temor lo está controlando. ¿Vale? Y el Señor nos dice cómo vencerlo, ¿cierto? Conocer la ley del espíritu de vida, ¿cierto? Es importante. Usted es quien decide. La única oportunidad que Satanás tiene para vencerlo es el temor. Entonces actúe sin temor, viva sin temor, viva sin miedo. Hasta para comer se necesita de fe. Hasta para comer se necesita de fe. A mí se me cayó una panelita, ¿qué día? Una panelita, me costó 3 lucas, es cara, es una vaina rica que venden. Y no, el piso, el COVID. ¿Qué piso? El Señor dice que aunque comiere cosa mortífera, no me hará daño. Yo la recogí y me la mandé. Estoy bien, gracias a Dios. No hagan eso, niños, en su casa, no hagan eso, hágale caso a la mamá. Entonces podemos decir nosotros que hasta para comer se necesita de fe, ¿sí o no? Entonces recuerde que la promesa de Dios que está en Isaías es suya, le pertenece. En justicia serás establecido. Nosotros somos la justicia de Dios. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás. Y del terror, ni del temor, pues no se acercará a ti. Entonces no le tenga nada. El otro día me decía Isidro, me decía, a mí me da miedo. Y yo le dije, ¿qué le da miedo? Que me dé miedo. Le dije, wow. O sea, sí, eso sí me llamó, me rompió el coco. Yo no sé. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Entonces la expectativa de una vida sin temor es una expectativa de victoria. O sea, siempre está pensando, pueden haber, y hay gente que el otro día estaba con un hermano y todo eran obstáculos. Íbamos de notaría en notaría y todos nos decían que no. Y él dijo, no, esto no se puede. Y le dije, quédese acá y ya vengo. Esa persona no me servía. Y regresé y le dije, ¿qué clase de mula eres? No me dijiste que no. No, yo le dije así. Le dije, sí se pudo, pero necesitaba quitarme, estaba haciendo mala masa. Entonces usted tiene que tener, si usted realmente es libre del temor, su expectativa es victoria, su expectativa es bendición. Entonces, las preocupaciones
las tenemos que aprender y nuestras ansiedades a poner en manos del Señor. Y ser rápidos para no enfocarnos en ese temor. Ese temor nos hace un efecto de espejo, no es como un imán. El temor es el imán de las desgracias. Qué temor ni qué nada. Gloria a Dios, Señor, no teníamos nada y mira todo lo que nos has dado. Gloria a Dios, Señor, gracias. El que empezó la buena obra es poderoso para terminarla, punto. Y rápido sale de ahí, pero no podemos meternos ahí porque es donde el diablo nos puede controlar, ¿vale? Entonces, quiero mostrarles el nuevo pacto, Hechos capítulo 10, versículo 38. Mire lo que leemos. Como Dios ungió con poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, temor, los oprimidos por el diablo, porque el diablo, la forma como él oprime es con temor. Entonces podemos ver cómo el Señor, a través de su poder, del poder del Espíritu Santo, de su palabra, hacía libre a los oprimidos por el diablo. Cuando este versículo se refiere, estaba hablando de personas que estaban paralizadas, petrificadas, detenidas, estaban clausurados por el temor. Entonces él liberaba a los oprimidos por el diablo. Él les demostraba que para Dios no hay nada imposible, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y 4. Nos enseña claramente que las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. Escúcheme, todas las cosas que cuando usted fue redimido, libre del temor, cuando usted fue otra vez vuelto al original, dice aquí claramente, porque todas las cosas de la vida, le voy a decir, las cosas de la vida son un buen matrimonio, unos buenos hijos, una buena familia, es esa casa, es ese carro, es esa finca con ganado. Estamos contentos con lo que tenemos, pero creemos por más, indefectiblemente, y no es ambición, es fe. Estamos contentos con lo que tenemos, pero creemos por más, porque el Señor dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, si usted no las quiere, pues que me las den a mí. Pero si usted, ay Señor, no me des tanto porque me da miedo que eso me haga parar. Ay, déjese de bobadas. Señor, me desahogué. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del divino poder de Dios y a través de sus preciosas promesas, dice claramente, de sus grandísimas promesas, para que por ellas las maravillosas y las magníficas promesas de Dios lleguen a ser nosotros, para que lleguemos a ser participantes. ¿Qué somos nosotros? Participantes de la naturaleza divina. O sea, usted puede participar de todas las riquezas, sean espirituales, ya, en tiempo real, o sean materiales, todas las cosas de la vida y de la piedad. Entonces, sin prejuicios, usted puede pedirle al Señor lo que quiera. Una mente de condenación no deja que, oiga, ¿quién se quiere subir ahora en Transmilenio con eso del COVID? ¿Sí o no? Nadie. Yo quiero tener mi carro, yo quiero una moto. ¿Sí o no? O sea, es más, yo quiero hacer teletrabajo, no me voy yo estoy contento, ¿sí o no? O sea, usted, gloria a Dios, pero a veces personas se limitan porque piensan no, que ser un pastor ungido es andar con el vestido todo viejo, sí, el más viejo, que el finadito sea más grande, que es tener lo peor. No, y obviamente ese no es el evangelio. Ahí dice que todas las cosas de la vida y de la piedad, ¿cierto?, nos fueron dadas, ¿cierto? Que su divino poder, ¿cierto?, habla ahí, ¿cierto? Que ahora hemos sido hechos participantes. Hay un pedacito de Dios en usted que va creciendo, ¿cierto? Que cada día va creciendo en nosotros, ¿cierto? Nuestro hombre exterior se deteriora, pero el nuevo se renueva día a día. Somos gigantes. Yo soy más grande por dentro que por fuera. Yo soy negro por fuera, pero blanco por dentro. O sea, soy gringo de corazón. Aunque usted no lo crea, hasta los ojos verdes claritos los tengo. Por dentro, por fuera no. Es tan tremendo eso que a mí no me sale la barba por fuera, me sale por dentro, como los mangos. Gloria a Dios, esto es impresionante. Entonces, podemos decir que nos han sido dadas, ¿cierto? Somos participantes, dice aquí la palabra del Señor, ¿cierto? De esas cosas maravillosas, de sus promesas, ¿cierto? Somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
cada cosa que necesitamos, esto es importante que usted lo atesore en su corazón y en su mente, cada cosa que necesitamos para vivir según la voluntad del Señor está cubierta por más de una preciosa promesa en la palabra de Dios. Solamente es ubicar esa palabra y empezar a creer, ¿sí o no? Y pelear esa batalla de fe. Entonces quiero terminar con este versículo de Isaías capítulo 55, versículo 4. He aquí, yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esta palabra me la dio el Señor el 14 de marzo del 2019. Y el siguiente mes empecé a enseñar. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. El poder creativo de nuestra confesión, el poder creativo de Marcos 11, 23 y 24 está ahí. Entonces quiero orar por todas las personas que están acá y por los que están ahí en el en vivo, y quiero decirles: Dios está contigo, no temas. Dios te dio a las naciones, Dios te puso en esta tierra, y hay un plan, hay un propósito, y el Señor ha puesto toda la habilidad y la capacidad dentro de ti para que la empieces a manifestar. Solamente tienes que empezar a meditar la palabra del Señor, serás guiado por el Espíritu Santo y vas a hacer lo que otros no pueden hacer. Padre, gracias, Señor. Recibe todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda oración. Creo, Señor amado, totalmente que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que para ti lo imposible no existe, Señor. Gracias, Señor. No hay límites, no hay techo, Señor. Creo, Señor amado, que iremos de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor. Viviremos de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque sé que tu presencia, sé que el poder tuyo está actuando en cada uno de mis hermanos. El poder de Dios, porque este reino no consiste en palabras, consiste en poder, y no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder. Poder de Dios que se manifieste, Señor, en ese hogar, en esa familia, en esa empresa, en ese negocio. Poder de Dios que sane, poder de Dios que cree órganos nuevos, poder de Dios que prospere. Tú nos has dado poder para hacer riqueza, Señor. Hay prosperidad física, Señor. Hay prosperidad y sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibe todo honor, toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza, toda adoración, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Jesús es la victoria que tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Quiero compartir la cena con todos los hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero darles gracias por aguantarme y por escucharme. Espero que esta serie de mensajes libre del temor usted la mire desde la primera predicación. Yo le digo personalmente, las voy a colocar en una USB. Yo mismo voy a escuchar la enseñanza vez tras vez, porque creo que en esta etapa de la vida necesitamos estar libres de todo temor. Sin miedo, sin miedo. Nada de nervios. ¿Sí o no? Porque antes no me traen un pan francés. Gloria a Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Jesús. Amén.
mi chato, es el chato querido. Nosotros somos la familia Bulldog. Miren, me hizo regar. Asimismo, el Señor tomó también la copa, después de haber cenado, viendo a gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beben de esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anuncian hasta que yo venga. Por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que le pongan uvas a eso. Gloria a Dios. Bendíguese a su lado, allá en su casa. Dele el besito a su esposa, a su esposo. Bendiga a sus hijos. Te amo, chatico. Gracias, Padre. Señor, bendecimos la iglesia y este tiempo. Te damos todo el honor, la gloria y la alabanza, y declaramos que esa será una semana de mucha bendición, Señor. Una semana para poseer la tierra, Señor. Una semana para repartir, Señor, el botín, glorioso Rey de Israel, Padre. Una semana de conquista, de victoria y de bendición. Y tu nombre será glorificado a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, se les ama a todos. Chao, chao. Bendiciones.